Tal vez podemos empezar por decir un poco quién fue Justo Sierra y por qué es importante conocer a Justo Sierra dentro de la presencia de la universidad. Bueno, Justo Sierra fue un académico destacado del Porfiriato que, al igual que muchos opositores, él fue un iglesista que simpatizó con José María Iglesias en el momento de 76, cuando viene el momento de la reelección de Lerdo de Tejada, y que hay de hecho una desintegración del propio gobierno, si recordamos que Iglesias era presidente de la Suprema Corte de Justicia y que también acabó desconociendo el resultado de la elección. Entonces hay una desintegración y muchos opositores partidarios tanto de Iglesias como de Lerdo finalmente con el paso de los años se iban a incorporar al Porfiriato. Es el caso de Sierra. En su situación todavía fue más grave porque al salir de la ciudad, tratar de salir de la ciudad siguiendo a Iglesias hacia Querétaro, se fracturó una pierna y entonces ya no pudo huir, se tuvo que quedar, y entre otras cosas en esos meses resolvió uno de sus libros de texto de historia de la antigüedad. También lo que sucedió con varios de estos políticos frustrados, por llamarlos así, que fueron pues académicos que contribuyeron de diversas maneras al desarrollo del conocimiento filosófico e histórico del periodo. Bueno, en el caso de Sierra efectivamente sí se convirtió en un académico que llegó a compenetrarse mucho del régimen porfiriano, fue uno de los pilares más importantes, llegó a ser subsecretario de Instrucción y luego ministro de Educación, ciertamente, pero incluso más que eso fue un ideólogo del régimen, indudablemente. Una obra como México, su evolución social, es la obra que presumió más que otra cosa al régimen porfiriano. Se hizo específicamente para llevarlo a las ferias universales, a las muestras universales en París y en otros lugares, para mostrar los logros del porfiriato. Incluso fue una traducción simultánea, una edición simultánea en inglés y francés, además de español, con múltiples imágenes y demás. Entonces, sí, su voz fue una voz muy importante dentro del régimen porfiriano. Bueno, aún con eso, nunca dejó de ser crítico del régimen porfiriano. Si uno ve el ensayo de la era actual de México, su evolución social, es un ensayo muy crítico del régimen. Es cierto que ha habido desarrollo económico, hay estabilidad política, pero no hay democracia. Él lo dice muy claramente. Entonces, si esto que hemos tenido, este remanso de paz y de tranquilidad, no ha servido para que haya una transición adecuada a través de instituciones políticas hacia la democracia, será un esfuerzo fallido, así lo dice. Y eso, bueno, corresponde hacia su actitud hacia el final del régimen, en donde de hecho ya no apoyó a don Porfirio y dejó de ser ministro de Instrucción en el último gobierno de Díaz, que se renueva a raíz del pronunciamiento, la proclamación del Plan de San Luis. Ciertamente, al igual que otros miembros del régimen, están un poco entrampados entre esa visión crítica del régimen porfiriano, de la necesidad de establecer instituciones que reemplazaran a la dictadura personal de Díaz, y la poca receptividad, la poca recepción, la poca disposición por integrar a nuevos grupos políticos, como en este caso el de Madero. En su caso, él acabó representando al gobierno de Madero en España, así es como falleció Justo Sierra en Madrid, pero sin entender muy bien qué es lo que estaba pasando. Eso es lo que trasluce en su correspondencia. Bueno, ¿qué va a pasar y qué logros va a tener este régimen? Es una gran interrogante, ¿no? Pero esta noción de flexibilidad, de apertura, la podemos ver en dos instancias, y esto es lo que me parece que es muy trascendente para la universidad. Una, que cuando él promueve la reapertura de la universidad con motivo de las fiestas del centenario en 1910, él es un defensor decidido de la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad, frente a voces francamente autoritarias del régimen que para qué se meten en problemas y llaman a los estudiantes. Él defendía que era indispensable tener una voz fresca, disidente y crítica en los órganos de gobierno, porque si se trataba de una universidad, se trataba de eso, de una discusión abierta, múltiple, de las alternativas políticas, culturales, sociales del país.
Y esto corresponde plenamente con la visión del magisterio que tiene Justo Sierra. Uno ve un texto como el de Alfonso Reyes, que fue uno de sus alumnos, el pasado inmediato, y lo que aflora ahí de Sierra es que fue maestro de todos, es decir, de una gran diversidad de gentes positivistas, católicos, liberales, reconocieron en Sierra, estoy pensando en Antonio Caso, Alfonso Caso, José Vasconcelos, el propio Reyes, Enrique Sureña, las gentes que cuestionaron más vitalmente al porfiriato en sus supuestos del positivismo fueron alumnos de Sierra. Entonces estamos hablando, bueno, pues de un gran maestro, evidentemente, de alguien de una apertura mental, crítica, sorprendente, ¿no? Y entonces a esto es a lo que corresponde su visión de la universidad y de la participación, sobre todo de los alumnos en el consejo universitario. O sea, en los órganos de gobierno de la universidad, ahí debe haber una voz representativa de las inquietudes, aspiraciones de nuestros alumnos, así es como lo dice Sierra. Entonces, bueno, pues es la quinta esencia de la universidad. Yo no estoy negando y rechazando para nada la bandera de justicia y de revolución de Che Guevara, es poner las cosas en su justa dimensión, ¿no? Cada quien en su propia perspectiva. Sierra representa un valor muy importante dentro de la universidad y creo que merece ese crédito, ¿no? Ya si se llama el auditorio Justo Che o Sierra Guevara, como se quiera, es indudable que Justo Sierra es un pilar muy importante de lo que es nuestra universidad.